Buenas noches. En esta oportunidad, el grupo 22, vamos a realizar la sustentación del trabajo realizado donde debíamos diseñar un modelo entidad-relación para una base de datos del área de recursos humanos. Nos enfocamos en un área de recursos humanos de una empresa de tecnología dedicada al desarrollo de software. Este diagrama de modelo entidad-relación representa la gestión de recursos humanos y proyectos dentro de la empresa, donde se describen las principales entidades, sus atributos y relaciones. Aquí podemos observar la tabla de colaboradores como la tabla principal, donde eh, tiene un identificador su llave principal como colaborador ID y se desprenden los campos principales, los campos de datos básicos como nombre de colaborador, apellido, email, número de contacto, fecha de contratación y su relación con las tablas con la tabla de área, la tabla de cargo y la tabla con relación con salario. Aquí podemos observar que el colaborador tiene una relación con el cargo, porque él posee un cargo cuando es contratado, pertenece a un área. El colaborador asiste a capacitaciones que son también actividades que realiza el área de recursos humanos y registran las capacitaciones a las que pueden asistir los colaboradores. Un colaborador es evaluado. Un colaborador posee beneficios. Un colaborador eh, participa en proyectos. Entonces aquí tenemos una tabla intermedia en donde el colaborador puede aparecer, puede ser asignado a un proyecto. A continuación se va a explicar la implementación de la base de datos a través de la base de datos System y la creación de la base de datos de gestión de recursos humanos. Inicialmente, desde el System se crea un table space, que este es un espacio lógico donde se almacenan los datos y para crearlo se utilizó el siguiente comando. Entonces, se inicia con create table space. Para hacer el llamado le damos el nombre de datos. Seguidamente con un data file le asignamos la ruta, que es el espacio físico, el archivo físico donde se almacenarán los datos del table space. Le asignamos un tamaño especial inicial del archivo de datos configurado con un tamaño. Se habilita la expansión automática del archivo cuando alcanza un tamaño máximo. Con Next definimos la expansión automática que será de un tamaño específico cada vez que sea necesario y un max size que permite que el archivo crezca sin límite de tamaño según el espacio del disco. Una vez ejecutado el script, podemos validar que el table space ha sido creado con el nombre de datos y ejecutamos la siguiente consulta donde se puede evidenciar que se crea el data file datos new. Una vez creado el table space, procedemos a crear el usuario. Este usuario se creó con una característica especial ya que la base de datos es multitenant. Lo que quiere decir es que eh, no permite, o sea, al tener un container diferente, no permite realizar conexiones diferentes, por lo que se debió alterar la sesión para que pudiera recibir el nuevo nombre del container. Entonces, por lo tanto, obligatoriamente el usuario debe llevar un prefijo por la arquitectura de la base de datos. Entonces, al crearse el usuario, eh, su prefijo es C numeral numeral con el nombre Polipo 001. Se asigna la contraseña, que es Poli123. Se asigna el table space de datos creado y un table space temporal para las operaciones temporales. Luego de eso se le asigna unos permisos para iniciar sesión, permiso para conectarse
y unos permisos para gestionar objetos y permisos de administrador para poder modificar la base de datos. Una vez ejecutado y creado, podemos validar a través de esta consulta que el usuario se encuentra creado, es abierto en el table space de datos y en el table space temporal. Aquí podemos consultar el usuario en la tabla todos los usuarios. Ya una vez creado el usuario con estas características, se procede a crear la base de datos de recursos humanos. Aquí nos vamos a conectar con el usuario ya creado a esta base de datos. Listo. Ya una vez conectado, procedemos a crear las tablas donde, de acuerdo al modelo entidad-relación, cada tabla pues, tiene su identificador único, su llave primaria, como el de área, que es área ID, cargos ID, todos terminan con un identificador único. Creamos entonces la tabla, tenemos las tablas de área, asignación de proyecto, beneficios, capacitación, cargos, colaboradores, evaluaciones, proyectos y salarios, donde cada uno posee su carácter, su estructura, sus atributos, como tal. Luego de crear las tablas, procedimos a asignar, bueno, agregar las llaves foráneas. Estas llaves foráneas fueron vinculadas a la tabla de colaboradores con las tablas con las que tiene relación, como área, cargos y salarios. Esto con el fin de garantizar que los datos sean consistentes, asegurando que los valores de área ID, cargo ID y salario ID correspondan a los registros existentes en las tablas relacionadas. Seguidamente, para crear los index también que mejoran las búsquedas y los filtros para que se ejecutan más rápido, especialmente cuando hay gran volumen de datos. Entonces, lo que queremos con estos scripts es que con las llaves foráneas se garantice la integridad de los datos y con los índices optimizar el rendimiento de las consultas. Ya una vez ejecutado esto, procedemos a asignar los permisos desde, eh, desde la base de datos de System. Asignamos los permisos a las tablas para el usuario numeral poli 001. Entonces, se le otorgó permisos de lectura, de escritura a las tablas específicas. Entonces, aquí, una vez ejecutado, verificamos los permisos. Y podemos observar que el usuario poli en la tabla, en cada una de las tablas, posee el permiso que se le asignó, el permiso de eliminación, inserción, modificación, actualizaciones. Seguidamente de esto podemos observar que al ejecutar, realizamos esta consulta para validar que se encuentren todas las tablas creadas y asignados al usuario. Entonces aquí ya podemos evidenciar que el usuario cuenta con la asignación de las tablas. Luego de eso, se procedió a realizar los inserts, poblar las tablas, donde se utiliza la sentencia insert into, el nombre de la tabla,
la identificación de cada campo, el nombre de cada campo, y se le asigna un valor. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el área, podemos ver que se han realizado los inserts. Hay un área de desarrollo, de soporte, de marketing, recursos humanos, finanzas. Por ejemplo, asignados a proyectos, también tenemos proyectos asignados relacionados con el colaborador y con el proyecto. Y un rol específico en el cliente. En la tabla proyectos, acá en el insert proyectos, entonces podemos evidenciar que acá se tiene proyectos como de desarrollo móvil, migración a la nube, implementación, y cada uno de ellos tiene su ID, una descripción, la fecha de inicio, fecha fin, un estado y al cliente con el que está relacionado. Y si vamos aquí a asignación proyecto, pues podemos ver qué colaborador está asignado a cada proyecto. En la tabla de colaboradores, de igual manera, también se hizo un insert de 5 colaboradores con su ID de área, cargo, salario y un estado. Con esto podemos concluir la importancia de analizar un modelo entidad-relación para dar claridad en la estructura de los datos. Un modelo entidad-relación facilita comprender cómo están organizados los datos en una base de datos, representa de manera visual las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas, lo que ayuda a identificar los elementos clave y cómo se interconectan. Durante el análisis se puede verificar que se cumplen con las reglas de negocio y que las restricciones como claves primarias y llaves foráneas están correctamente definidas, asegurando la consistencia e integridad de los datos. Al analizar una base de datos de entidad-relación, pues permite detectar redundancias en el almacenamiento de los datos y puntos de mejora, como la normalización para reducir duplicación de datos y optimizar el rendimiento. También es una base sólida para consultas y análisis de datos. Pues, estando bien diseñada y estructurada, asegura que las consultas sobre los datos sean intuitivos y eficientes, al organizar la base de datos de manera que respalde las necesidades del usuario. Gracias.